vamos a lo que nos convoca. Hoy día vamos a pasar a la segunda y a la tercera revelación, así que me voy a poner mis anteojos. Bueno, vamos un poco a recapitular con la historia, algo que no hicimos el seminario pasado, pero nos dimos cuenta que la mayoría de la gente no se había leído el libro. Entonces, vamos a partir con un recuento. La historia comienza cuando el narrador, que es el que aparece en la foto de la película, que no sabemos su nombre, se reencuentra con una vieja amiga de la universidad, Charlene. Un segundito, voy a silenciar a nuestros otros panelistas. Ahora estamos. Se reencuentra con Charlene, y Charlene le cuenta sobre este manuscrito, que data del año 600 a.C., que se ha encontrado en Perú. Y ella le cuenta ahí sobre la primera revelación. Como aprendimos el domingo pasado, la primera revelación habla sobre un nuevo despertar que se está produciendo en la cultura humana, un despertar generado por una masa crítica de individuos que viven sus vidas como una evolución espiritual. El pilar fundamental de este despertar es darse cuenta que no existen las coincidencias. Para los que son nuevos a la comunidad, este seminario del día domingo pasado está en YouTube, así que nosotros les mandamos el link nuevamente para que lo vean. Lo más importante de darse cuenta de esta primera revelación es que todo pasa por algo. Bueno, entonces, volviendo a la historia, esta revelación le genera a nuestro protagonista una curiosidad inmensa y siente el deseo de viajar a Perú, que es donde se estudian las revelaciones, para conocer más. Entonces él llama a la agencia de viajes y le dicen que se acaba de abrir un cupo a mitad de precio para un vuelo que sale en 3 horas. Entonces, ¿será coincidencia? Arriba del avión él se encuentra con este personaje de la izquierda que se llama Dobson. Él es un profesor de historia en la Universidad de Nueva York que está viajando a Perú para estudiar el manuscrito. En esta conversación, Dobson le presenta la segunda revelación, que llamamos una hora más permanente. Él le explica que la historia no es solo la evolución de la tecnología, también es la evolución del pensamiento. Al entender la realidad de las personas que vivieron antes que nosotros, podemos saber por qué miramos el mundo de la forma en que lo hacemos y cuál es nuestra contribución al futuro progreso. Entonces, hagamos un breve viaje por nuestra historia, que es la historia occidental, y veamos la evolución de nuestro pensamiento. Entonces, para hacer este viaje, situémonos nosotros en el año 1000, en plena Edad Media. Nosotros vivimos en un mundo feudal dominado por la Iglesia Católica. Nuestra vida consiste en pasar una prueba espiritual, que es ganar o perder la salvación. Nosotros en este mundo tenemos certeza de que Dios existe y que todo lo que ocurre en nuestra vida es por voluntad de Dios o por influencia del diablo. Entonces pasan los años y ahora nos encontramos en el año 1500, en pleno Renacimiento. La cosmovisión en el Renacimiento, la cosmovisión medieval se ha ido cayendo a pedazos por la corrupción de la Iglesia y por avances científicos que sacan al hombre del centro del universo. Esta incertidumbre de no saber qué pasa me genera entonces a mí y a todos nosotros que estamos en este periodo un ansioso desconcierto, porque todas las cosas que yo daba por sentadas necesitan una nueva explicación. Entonces pasan 100, 200 años y ahora nos trasladamos a la Edad Moderna, digamos que en el año 1700. Como la fe y la Biblia ya no son respuesta suficiente para entender qué hacemos aquí, cómo funciona este mundo, cuál es nuestro propósito, nos volcamos a la ciencia como la respuesta para entregarnos certidumbre. Si bien el método científico nos ayudó a comprender cómo funcionan las cosas, no encontró respuestas absolutas, ni sació esa incertidumbre de entender la naturaleza del ser humano. Al no encontrar respuestas, no nos quedó otra que enfocarnos en mejorar nuestra condición de vida material. Como dice la revelación, nos extraviamos completamente en la creación de una seguridad laica y económica para reemplazar esa seguridad espiritual que habíamos perdido. Entonces el protagonista, después de escuchar esta segunda revelación a través de Dobson, concluye que efectivamente esta nueva conciencia parece inevitable. Estamos llegando a un clímax en nuestro propósito cultural y toca poner fin a esta obsesión material que ha durado más de 400 años. Y esa es la segunda revelación. Y seguimos con la novela y el personaje se baja del avión y llega a Perú. Después de una turbulenta llegada a este país, se encuentra con un nuevo personaje llamado Will. Este Will lo lleva a un centro científico
en un bosque de Perú donde se están estudiando las siguientes revelaciones. Y aquí es donde se encuentra con la tercera revelación, que llama una cuestión de energía. Esta revelación abre la puerta a la conexión intrínseca que existe entre la ciencia, por un lado, y la espiritualidad, por el otro. Ahora, sentimos que no vivimos en un universo material, sino en un universo de energía dinámica. Todo lo existente es un campo de energía que podemos sentir e intuir. Más aún, los seres humanos podemos proyectar nuestra energía y aumentar el ritmo de las coincidencias en nuestras vidas, esas coincidencias que hablamos en el primer seminario. En conclusión, el ingrediente básico del universo, en su meollo, va pareciéndose cada día más a una energía pura que es maleable a la intención y las expectativas humanas que desafía nuestro viejo modelo mecanicista del universo. Y nosotros nos quedamos con esto para abrir la conversación. Energía pura, que es maleable a la intención y las expectativas humanas. Y yo me gustaría abrir con Eddie, si nos puedes tal vez explicar qué efecto tiene en la humanidad y en el progreso y en nuestro momento histórico entender este concepto que el universo está hecho de energía que es maleable a la intención y a las expectativas del ser humano. Bueno, hola a todos de nuevo. Muchas gracias por la posibilidad de poder decir algo. Respecto a la pregunta, bueno, es bien profundo. Yo creo que el cambio es total de momento que uno empieza a darse cuenta que todo es energía y que tenemos capacidad de co-crear con esa energía, es decir, de cambiar nuestra sintonía, de cambiar las relaciones, de darse cuenta que la alimentación viene con energía, que todo es parte de algo invisible, entre comillas, pero también visible. Y eso hace que lo que conversamos en el primer seminario, por qué se van dando las coincidencias, las sincronías, y eso tiene que ver con la energía. Porque de alguna otra forma esto es como frecuencia, es como sintonizar una radio específica, y de acuerdo a eso uno se va conectando con una persona, con una situación. Entonces eso ha ido generando un cambio profundo respecto a los cuestionamientos. Y ahí viene lo que ustedes plantearon inicialmente respecto a las épocas, principalmente yo diría el año 69, 1969, donde empieza un cuestionamiento mucho más profundo, que es el tiempo de los hippies, el tiempo de la revolución de las flores, y ahí uno se empieza a dar cuenta que somos mucho más que el cuerpo físico, y también que somos más que la razón, que el despertar y un poco las verdades van por otro camino mucho más profundo que nos hace cuestionarnos todo. Eso como un inicio podría plantear. Nabil, yo sé que tú tienes una idea que tienen que ver con esta relación entre el mundo espiritual, el mundo físico, el mundo de la energía y este mundo material. Sí, mira, la verdad que al leer estas revelaciones de la 2 y 3, naturalmente me hace pensar en la transformación y cambio constante que está teniendo la humanidad y sobre todo parte de la humanidad, y es que hay un despertar de un punto de referencia que había estado incompleto y obsoleto basado en esta supervivencia y búsqueda del confort material, ¿cierto? Pero, ¿qué hablamos de despertar y qué es estar dormido? Para mí estar dormido o ciegos es no ver lo esencial de la vida, y esto está cambiando, gracias a Dios está cambiando. Es un despertar de cada día estar desconectados de nuestro propósito, por lo que el despertar es tener un marco de referencia nuevo que nos lleve a entender este propósito. Y hoy la desconexión que existe es del propósito de la vida. Por mucho tiempo estuvimos como humanidad conectados con algo que no era el propósito de la vida. Estábamos dormidos a la esencia de nuestra propia existencia. Entonces, leyendo esta parte del libro, recordé un experimento, que no sé si lo conocen, que se llama el gorila invisible, que es realizado el año 99 por Christopher Chabris y Daniel Simons en la Universidad de Harvard, que revela de modo humorístico y un poco inesperado y profundo sobre cómo vemos nuestro mundo. Y acá es porque
yo he aprendido en mi vida que existe el mundo físico y el mundo espiritual. Y últimamente se ha concentrado por el rechazo que han tenido las religiones a estos manuales de vida de este mundo espiritual y el significado de esencia, y finalmente en los últimos siglos se ha volcado a algo totalmente material, que obviamente ha cambiado con la física cuántica y toda esta ciencia cuántica, pero que no ha llevado sobre un mundo material. Volviendo a este experimento llamado el gorila invisible, acá se queda en evidencia que la percepción del ser humano no es tan buena como creemos. Nuestra experiencia vívida encubre una notable ceguera mental y suponemos que, por ejemplo, objetos especiales llaman nuestra atención cuando en realidad la mayoría de nuestra vida nos pasa inadvertidos. Este experimento fueron alumnos de la universidad y consiguieron voluntarios a los que les presentaron un video de un partido de básquetbol muy simple, de 3 jugadores, 3 estaban de blanco y 3 estaban de negro, frente a unos ascensores. Les pidieron a las personas que veían este video que contaran la cantidad de pases que hacían los jugadores de blanco, pero que ignorasen a los jugadores de negro. El video dura, y esto lo pueden ver en internet, les voy a tirar mucho spoiler, pero acá lo importante no es que uno haga ese experimento, sino que es conocer ese experimento y los resultados que arrojó, que son fascinantes. Inmediatamente después de que se finalizó ese experimento, le preguntaban cuántos pases habían contado de estos jugadores que eran de blanco. La respuesta correcta creo que era 15 o 16, la verdad no me acuerdo bien, pero en verdad eso daba lo mismo. La tarea de contar los pases tenía como objetivo mantener al observador ocupado en algo que requería la atención a la acción que se desarrollaba en la pantalla. Pero en realidad la habilidad para contar estos pases no era lo que les interesaba, lo que estaban testeando era otra cosa, que era en la mitad del video, escuchen bien, una estudiante disfrazada de gorila entraba en la escena, se detenía entre los jugadores mientras se daban los pases, miraba la cara y se golpeaba el pecho y se retiraba luego de haber estado alrededor de unos 9 segundos en pantalla, ¿vale? Luego ese video hacía las siguientes preguntas, le decían a las personas. ¿Notó algo inusual mientras contaba los pases? No, respondían. ¿Notó alguna otra cosa además de los jugadores? Respondían que habían unos ascensores, una letra S, pero nada muy claro. ¿Notó alguien además de los jugadores? No. La última pregunta es, ¿notó algún gorila? ¿Qué? La gente, ¿qué? ¿De qué estáis hablando? Entonces aquí lo impresionante con un test tan sencillo es cómo puede la gente no ver un gorila que camina delante de ellos, gira para mirarlos, se golpea el pecho y se va. Entonces, aquí lo interesante es que vuelve invisible al gorila. Y este error de percepción proviene de una falta de atención hacia el objeto no esperado, y en términos científicos se denomina ceguera por falta de atención. Y la ciencia define 3 formas en las que puede estar ciego a la verdad, y esta es una de ellas. Entonces, las personas cuando dedican su atención a un área o aspecto en particular tienden a no advertir objetos no esperados, aun cuando estos sean prominentes como un gorila apareciendo. Y en realidad sabemos cuán vívidamente vemos algunas cosas en los aspectos de nuestro mundo, pero desconocemos por completo aquellos que caen por fuera de este foco de atención habitual. Entonces, la analogía que este test refleja, que más del 50% de la gente no ve al gorila. Eso es impresionante. Y hoy cada día hay más personas cambiando este foco de atención, cambiando su punto de referencia y dándose cuenta que hay otro mundo aparte del material, el mundo espiritual. Entonces hago esta analogía entre estas dos revelaciones, esta revelación en el que el mundo espiritual es el que no cuentan los pases, sino que versa al gorila. Entonces, aquí lo interesante es dejar de contar los pases y ver al gorila, que eso es lo que nos ha pasado. Nos ha pasado en esta vida en que nos hemos dedicado a ver un materialismo, a un estrés, al constante trabajo, a preocupaciones por cosas que no tienen sentido, y se nos está pasando por frente de nuestra vida un mundo que está ahí y que tan solo tenemos que estar conscientes de ello. Entonces, como dice Albert Einstein en el año 40 en una conferencia en Nueva York, dice, la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. Entonces acá vemos cómo ya la ciencia empieza a comprender cómo el mundo físico, cómo
cómo como humanidad estamos conociendo este mundo físico de una forma que nos va a ayudar a entender mucho más este mundo espiritual. O sea, estamos hablando de energía, estamos hablando de que la energía nuestra puede incidir en el crecimiento de una planta. Es fascinante. Entonces, Nabil, acá, ¿sí? te voy a interrumpir porque quiero tocar un Por tema favor. importante, porque todo lo que estáis diciendo es fascinante. Fascinante. Yo creo que todas las personas que lo escucharon quedaron, o sea, están fascinadas con lo que dijiste, pero a mí me pasa algo que yo me meto hoy día a Twitter, yo ando por la calle, voy a un café, voy por mi vida, en mi día a día, y me pasa que yo no siento esto, la verdad. Me pasa que yo veo más odio que espiritualidad. Me pasa que yo veo más rabia en las redes, me pasa que prendo la tele y yo no veo eso. Y tal vez aquí le quiero dar un pase a don Jax, vamos a sacarle el micrófono, porque yo sé que Jax ha estado en el mundo de Twitter, en el mundo de las redes, y yo sé que tú has visto, nosotros lo hemos conversado, que has visto este lado, se podría decir casi que diabólico, que aparece en las redes, y quería tal vez si nos podría hacer un recorrido por este mundo, cómo lo has visto tú, y también cómo podemos relacionar ese mundo de las redes a lo que dice Redfield con la revelación de la energía. Bueno, la experiencia que tuve con las redes, bueno, llegué a tener casi 5.000 seguidores, que no es tanto, pero no deja de ser. Y te das cuenta que en las redes sociales hay una censura muy dura y muy violenta. Y nosotros estamos todos inmersos hoy día en este mundo donde la tecnología nos une, las redes sociales nos unen, pero hay fuerzas complejas, energías complicadas que se mueven, que hacen que hayan espacios para algún tipo de idea y no para otras. Y creo que ahí los seres humanos no estamos aprovechando bien de estas oportunidades y están dominando la más de las veces fuerzas un poco más como negativas que positivas. Esa fue mi experiencia y de repente me desconecté un poco porque es bien agotador, ¿eh? Cuando uno trata como de comunicarse con la gente no estando de acuerdo, se reciben demasiadas agresiones. Creo que esto lo ha pasado a mucha gente. Quizás muchos de los que están escuchando no puede que lo hayan vivido. La segunda parte de la pregunta, Sebastián, ¿cuál era? Aparte de las redes era... Que lo que habíamos hablado de este concepto de que a veces el mal pareciera triunfar y pareciera que hubiera más gente mala, pero lo que dice Nabil es verdad que cada vez hay más gente en este camino. Pero lo que habíamos hablado de que por qué será que se escuchan más los malos que los buenos en las redes. Entonces, bueno, ahí llegamos al punto de esto. Hablan ustedes dos, Nabil y Edgardo, hablan de energías, ¿no? De este mundo físico y espiritual que vivimos, y entre eso están las energías que se cruzan por los dos lados, ¿no? Porque la energía es parte de la física y la energía tiene que ver con lo espiritual. Están los dos lados, están todos lados. Finalmente todo es energía, como decían y como estoy también de acuerdo que es. Y yo estuve pensando antes de hoy día para cómo conectar con el libro, que hay una energía muy potente que nos acompaña siempre, que es la energía del bien y la energía del mal. Las dos energías que parecen que están siempre, son parte de lo mismo y se ven que están como contrapuestas una con la otra. Y frente a lo que tú preguntas, Sebastián, lo que yo veo es, uno podría tener una mirada más pesimista y decir, mira, la fuerza del mal es la que domina. ¿Qué ganas tendría el bien de tener el poder y la convicción que tiene la fuerza del mal? Cuando uno ve al mal funcionando, uno dice, oye, el bien se ve muy débil, y qué ganas de que aprenda del mal y que saque fuerza. Pero dándole un poco más de vuelta, pensaba que quizás en apariencia es la fuerza del mal la que se muestra más potente, ya que su energía causa enfermedades y dolor, ¿no es cierto? Rivalidades también que hacen difícil vivir la vida en paz. Uno asocia el mal con el egoísmo, que nos mantiene a todos con la guardia arriba, como un boxeador que está siempre defendiéndose. El odio, ni que hablar, que puede llevar a los seres humanos a actuar de la peor forma. Y una de esas peores formas puede conducir a la muerte, como hemos visto esta semana, hace pocos días en Estados Unidos, lo que pasó con ese policía y el ciudadano afroamericano, que parece increíble que esa persona lo haya tenido 8 minutos 46 segundos, torturándolo a vista y paciencia de otras personas. Es realmente increíble. ¿Qué fuerza está operando ahí, no es cierto? Entonces uno dice, esa fuerza del mal, por Dios, que fuerte. Y parece que le gana a la otra. ¿Qué cosa más dura para los seres humanos que la muerte, finalmente?
que es de lo que, para poder vivir, estamos tratando de olvidarnos a diario, porque si estuviéramos todo el día pensando en la muerte, no podríamos vivir, pero sabemos que está ahí. Y esa muerte es tan dura y está asociada en general con el mal, así como el nacimiento lo asociamos con el bien y lo celebramos, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos al mal en acción, pensamos que es demasiado poderoso, por lo que tiene detrás. Y pensamos que el bien es muy tímido, que se expresa en forma muy poco perceptible, que no se ve, que desaparece, como que esa energía no estuviera presente. Pero pareciera que no es así, y lo que creo que nos llama en estos tiempos, y la evolución del pensamiento, como decían ustedes, no solo de la tecnología, sino que juntar la tecnología con la evolución del pensamiento, es que pensemos en el mundo, como por ejemplo por miles de años ha existido y funciona, y nos ha dado la oportunidad de construir y crear tantas cosas buenas. El bien está ahí presente, quizás está un poco más callado, no duele tanto, porque no duele, pero está ahí. Nuestras propias vidas son años de bondad de la energía divina creadora que nos permite estar en este mundo para que hagamos el bien, depende de nosotros. Es decir, para que podamos tener más actos de bondad con el prójimo. Y eso ocurre constantemente. También, el bien está siempre ahí y es potencialmente tanto o más grande, para mi gusto, que la energía del mal, finalmente. Ocurre que el desafío nuestro es poder verlo, es convencernos que está ahí, darle vuelo, darle más espacio, darle más energía, avivar ese fuego. La idea es que aunque el mal, aunque el mal y el bien coexisten, nosotros tenemos que poner al volante de este vehículo, que es de nuestra vida y de la vida de la sociedad, tratar de que vaya al volante el bien, y no que nos conduzca al mal. Esa es una pelea que tenemos que dar, y lo que estamos tratando de hacer aquí, creo yo. Así es. Entonces, eso. Y para terminar, lo que necesitamos enseñar, creo que a nosotros mismos, a nuestros hijos, poder sumar en este tipo de experiencia, es tratar de buscar una sociedad que sea mejor intencionada, menos egoísta, por tanto, menos odiosa, para poder justamente dar forma a esa masa crítica de la que hablábamos la semana pasada, una masa crítica más positiva. Ahí conectamos con las redes sociales, que ojalá domine un sentimiento más amoroso y no tan odioso. Ojalá lo logremos. Y así es. Y yo, como tú dijiste, como individuo, es tan difícil en el mundo de las redes y en el mundo de hoy día creer que uno puede hacer un impacto positivo. A veces es difícil, para mí ha sido difícil. Pero aquí quiero preguntarte, Eddie, por tu experiencia con MSA. Yo el año pasado estuve en un festival que organizó MSA en Estación Mapocho. Me puedes corregir, 15.000, 20.000 personas van, me corriges con los números, pero yo sentí tal vez lo mismo que dijo Nabil el seminario pasado, que era un sentimiento de unidad y de amor y de personas en un grupo grande de comunidad que estaban en este camino del bien, en este camino de la luz, de buscar esta fuerza. Yo le quiero preguntar a Eddie, uno, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho para llegar a eso? Y dos, no sé si se relaciona un poco la tercera revelación a todo lo que has podido lograr con MSA, y tal vez si nos puedes dar algunos tips a nosotros y a todas las personas que están buscando cómo poder influenciar a más gente por este camino. Sí, mira, bueno, por un lado, de las reflexiones que hizo Jax y también Nabil, por un lado yo siento que la energía es neutra, no es que haya una energía mala o buena, sino es energía. Y de alguna forma nosotros tomamos esa energía y la oscurecemos o la iluminamos de acuerdo a nuestra propia vibración. Y un poco también lo que planteó Nabil respecto a que no vemos, y que tiene que ver con tu pregunta también, en el experimento, es porque de alguna otra forma nos quedamos solamente con un par de anteojos, como lo que tú tienes ahí puesto, Seba, y no te lo sacas nunca, por ejemplo, y siempre tienes la misma visión. Y vivimos una estructura que es mecánica, que nos identificamos a una forma, y bajo esa identificación vivimos, y por lo tanto no cambiamos, siempre tenemos la misma percepción. Entonces, si nos conectamos a esa información que tenemos, a veces de historia, de lo que es la sociedad, claro, nos podemos conectar a una vibración más oscura, como puede ser las redes en este momento, donde prácticamente no hay aceptación de otro tipo de opiniones. Pero yo creo que ahí es donde es importante este tipo de iniciativas, como la del festival también, respecto a que es necesario hacer un cambio de vibración. Y ese cambio de vibración, transformación de la vibración, requiere primero de comprensión.
de comprensión de que somos seres humanos que estamos experimentando aquí en la materia, somos seres espirituales experimentando en la materia, pero nos quedamos identificados en la materia con situaciones específicas y nos olvidamos de lo que somos, de nuestra esencia. Entonces, ¿cómo poder ir conectando esa esencia y cómo lo hemos hecho con el festival? Primero que nada, yo creo que con la convicción de uno mismo, de que lo que estamos haciendo es esencial, es decir, estamos cambiando la vibración y al tener esa convicción tú la puedes transferir a otros también. Y ese otro, al sentirla, también le va cambiando la óptica y va transformándose. Entonces es un tema de vibración, volvemos al tema de la energía y de vibración. Y claro, hay mucha gente, y que lo que sucede en el festival, que mucha gente en vez de identificarse a la materia, a la sobrevivencia, al solamente mostrar una imagen determinada, de repente se encuentra con un grupo grande que está conectado a algo mucho más luminoso, entonces se identifica a la luz, se puede decir. Y ahí aparece nuevamente el aspecto esencial que todos lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta y empezar a comprender que nos identificamos a lo que no somos, como por ejemplo los pensamientos. Los pensamientos nos hacen conectarnos a lo que no somos y nos quedamos pegados en esa historia y ahí nos convertimos en personas intolerantes, impacientes, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que el éxito del festival hace una demostración de que existe muchísima gente que sí quiere conectarse, muchísima gente que quiere cambiar su forma de vida porque se da cuenta que se está repitiendo, se repite, se repite, se repite, y se repite según la historia familiar, etcétera, y va llegando viejo sin una mayor transformación. Y eso va generando mucha frustración y va generando depresión, etcétera. Y yo creo que estamos en un momento muy, muy potente de que muchísima gente quiere conectarse a la esencia y de esa esencia hacer un aporte constructivo. Y por eso también en este caso un seminario es una invitación a que todos somos parte de ese cambio, cada uno en lo suyo, quizás en la casa, en el trabajo, en distintos puntos, y darse cuenta que hay que cambiar la frecuencia. Y eso significa también empezar a observarse uno mismo, en términos de la energía que está vibrando. O sea, de repente, ¿por qué me enojé? ¿Por qué me cayó mal esto? Etcétera, etcétera, y profundizar más, y ahí se va logrando. Yo creo que eso es, festivales es un cambio, es un punto neurálgico de una cierta frecuencia energética. Y eso, yo creo que eso hay que expandirlo. Eddie, tocaste dos puntos ahí que quiero hablar. Uno es el del punto de referencia, que es que las personas llegan aquí, y me pasó a mí, que yo no venía con esta vibración, y al entrar a este festival me encuentro y mi eje de referencia cambia porque me veo en este lugar con toda esta cantidad de gente que piensa distinto y de alguna manera, sin yo darme cuenta, esta energía me afecta. Por otro lado, también dijiste que el cambio y el liderazgo espiritual no solo tiene que ver con seminarios o con hablar de espiritualidad per se, sino que también se puede hacer en el trabajo, en el día a día, en el abrir una puerta a una persona. Y ahí me gustaría hablar con Nabil y que nos cuente un poco porque tu experiencia ha sido distinta, porque tú no le dedicaste toda tu vida a esto y te encontraste, como nos contaste el seminario pasado, en este camino, no sé si fue de suerte, de chiripa, como decimos en Chile. Quiero que me cuentes como, por un lado, cómo te encontraste tú en este camino, y por otro lado, tú estás siendo un soldado, pero aún en el mundo laboral. Entonces, tal vez si nos puedes contar un poco cómo ha sido usar estas revelaciones que habla Redfield, de cómo ha cambiado el mundo, a cómo estamos hoy día, y cómo usar esa energía en un mundo que pareciera que está tan alejado de todo lo que estamos hablando hoy día. Claro, bueno, tomando ese término de chiripa, bueno, queda claro que nada es chiripa. Y de hecho yo era el principal, yo siempre me oponía cuando alguien decía todo pasa por algo. Principalmente la mayoría de las cosas que yo he ido en contra, siempre se me ha devuelto en alguna forma. Yo hoy en día le encuentro mucho sentido a eso, es impresionante. Hay tres cosas, bueno, después conversaremos en otro momento,
pero hay 3 cosas que he dicho, esa cuestión no va conmigo, y termino llegando a ese lugar. Es muy especial eso, y eso también yo creo que es una coincidencia. Pero sí, yo tengo 35 años y recién a los 30 años, tomando la misma referencia del ejemplo anterior, vi pasar ese gorila. O sea, por 30 años yo estaba metido en algo, en un modelo, en un paradigma, que es el que por cultura, el que por tradición y por observación, uno se involucra, donde se mete la palabra éxito, surgir, buscar una comodidad material, en el trabajo, donde uno tiene que estudiar, trabajar para poder tener un sueldo y eso poder satisfacer ciertas necesidades. Entonces ese molde, que para mí fue el ejemplo de estar durante 30 años contando los pases y se me pasaba todo lo otro, todas estas coincidencias, todo este campo de energía por el frente y no lo veía. Y como ahí hablaba Eddie, de uno estar secado, donde uno tiene unos lentes unos anteojos que no te permiten ver. Es como un caballo de carrera, que de hecho al caballo de carrera le ponen le cubren la vista porque se dieron cuenta de que el caballo tomaba muchas decisiones, entonces al taparle la vista, el jinete era el que tenía el control. Entonces esos sesgos los tenemos muchos de nosotros, y yo los tuve por mucho tiempo, y efectivamente aquí, como en el libro, habrá un contagio. Hace 5 años yo me contagié en una experiencia bellísima del encuentro 5000 Bahá'ís en el Movistar Arena, cuando se hizo la dedicación del templo Bahá'í, que está ahí al lado en Peñalolén, al lado de Adolfo Ibáñez, y yo tenía esa fe, esa religión en mi propia casa, y no la vi nunca porque estaba concentrado en los paradigmas culturales, y me bastó tener una experiencia alrededor de 5000 personas que vibraban en cierta frecuencia, que me absorbí en eso. Y para mí ese fue el momento en el que me hizo cambiar mi punto de referencia de la vida. En ese momento vi la vida, le vi un sentido y vi un camino. Y el día lunes posterior a eso, yo iba al trabajo, y ahí no sé quién dijo, o tú pusiste el ejemplo de que tenemos que llevar esta vida a la cotidianeidad, en el que ya me imaginaba hablando con los clientes y la agencia, yo estoy en el mundo de la publicidad, de las marcas, siempre con un tono acelerado, con el estrés, con una mala onda, y dije, y estaba volviendo a ese mundo totalmente físico, material, donde no hay luz. Entonces ahí se hablaba de la energía, y yo en este camino he entendido que lo único que existe es la luz, y la oscuridad es simplemente la ausencia de luz. Entonces nosotros como seres humanos somos luz, pero esa luz tenemos que hacerla brillar. Por ejemplo, uno entra a una habitación y está totalmente oscura, uno busca el interruptor para prender la luz. Por lo tanto, lo que se genera es la luz. Pero uno no busca un interruptor de activar oscuridad. Por lo tanto, esa luz que nosotros tenemos se va mitigando de acuerdo a cada sesgo que vamos teniendo, y eso nos hace vibrar en cierta frecuencia baja, y eso nos hace tomar acciones, decisiones, comportamientos, pensamientos negativos. Esa vibración baja nos lleva a una cierta negatividad, y se hablaba de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales son un reflejo de una vibración baja que hemos tenido como humanidad, y que se han diseñado. Por ejemplo, Twitter es una red social que te permite hasta 140 caracteres escribir, y es una red social que es negativa. Yo no veo cuentas de Twitter destacando el positivismo y situaciones positivas. Entonces, muchas de las cosas son consecuencias, son reflejo de lo que somos dentro. Entonces, si como humanidad estamos fracasando en un modelo obsoleto, lo que estamos viendo en el mundo físico, en unas redes sociales, va a ser eso. Pero esto que está pasando hoy día, que hoy ya no sé cuántas personas somos hoy, lo que han convocado ustedes, Bexy y Seba, es impresionante. Es algo positivo. Ustedes, que son personas que están en una vibración alta, con una luz, están haciendo un seminario espiritual. Y mira toda la gente que hay, mira todas las personas de distintos países. Es notable. Entonces, claro, se habla mucho de que es más ruidoso lo negativo que lo positivo. Claro, escuchar crecer un árbol, no lo podemos escuchar. Pero cuando mide 40 metros y se cae, chuta, lo escuchamos por todos lados. Entonces, yo creo que por ahí va. Yo creo que cada uno es una luz que debe brillar al máximo, y es un trabajo netamente individual, y hay que buscar esa luz, hay que buscar esa felicidad,
pero una vez que encontramos esa felicidad, nuestra tarea es irradiarla a los demás y hacer ese contagio. Y con eso, yo creo que como personas que estamos en este camino, que estamos buscando, todos en distintos niveles, yo creo, y esto lo digo de mi corazón, que yo creo que tenemos el deber de hacer este contagio positivo a través de las redes, porque yo personalmente por mucho tiempo me traté de alejar de las redes, porque yo decía, mira, este mundo de las redes está contagiado de cosas malas. Entonces yo mejor me salgo. Pero al yo salirme, yo no me hago responsable en el mundo en el que vivimos. Entonces yo hago un llamado y yo estoy seguro de que nosotros tenemos que hacernos responsables y usar esas redes, porque al final toda la población está en esas redes. Entonces si nosotros abandonamos las redes o simplemente seguimos a personas que piensan solo como nosotros y no tratamos de irradiar nuestra luz, al final esas personas que no están buscando, que no están haciendo esas preguntas, no van a tener por dónde hacérsela. Entonces yo creo que es demasiado importante que nosotros usemos, como dijo Jax en su ejemplo, y ahora me gustaría, Jax, si puedes darle un poquito más de fuerza a ese concepto del bien versus el mal, de que nosotros usemos, que es verdad, no hay bien ni mal, como dijo Eddie, y Twitter al final, como dijo Nabil, es una se ve esa energía negativa porque hay más gente usando la energía para cosas negativas, pero nosotros podemos usarla para cosas positivas. Entonces, Jax, me gustaría si nos puedes como darle un poquito más de fuerza a ese concepto de cómo nosotros podemos usar esa energía para hacer el cambio. Te voy a dar audio, que está sin audio. Ahí estamos. Mira, se me ocurre que tiene que ver con, obviamente, el esfuerzo de cada uno de nosotros, por supuesto, como lo decía, creo, Edgardo. Es el trabajo individual de cada uno, pero tenemos que hacer una masa crítica más importante, obviamente. Yo creo que tiene que ver con también, siento que necesitamos líderes, encontrar líderes que sean diferentes en la política, las personas que tienen los micrófonos y quienes comunican la mayoría de la gente. No sé si a partir de ahora de esta crisis del coronavirus que nos está poniendo a todos en una misma como frecuencia obligada, va a ser una oportunidad que ojalá no la dejemos pasar los seres humanos como para poder hacer los cambios necesarios y poner los énfasis en cosas distintas, que no sea solo esta vida tan material y tan agitada como decía Nabil, porque la verdad es que estábamos todos agotados y cansados, y no sé a quién le hacía sentido, ni a los que ganaban, ni a los ganadores, ni a los perdedores, estábamos todos sufriendo. Yo lo que creo que para que, aunque el bien y el mal son dos caras de la misma moneda, para que esta moneda finalmente ruede para bien, creo que cada uno de nosotros tiene que poner una mirada más optimista, tenemos que comunicarnos más, y creo que deberíamos tratar de buscar líderes que vayan en este camino. Ojalá pudiéramos encontrar personas que dirijan los países, que son los que tienen influencias grandes, y que puedan dirigirnos por el camino correcto. Eddie, eso es lo que se me ocurre. Eddie, yo quiero saber si es que tú estás de acuerdo o, por ejemplo, tal vez los liderazgos van a surgir desde otras posiciones y no la política. O sea, sí, de todas maneras. Bueno, primero que nada quiero yo invitarlos al Twitter que yo tengo, que es más luminoso. Tengo más de 30.000 seguidores que solamente transmitimos puras cosas constructivas. Y hay mucha gente que les interesa. Y respecto a lo que tú dices, o sea, sin duda, yo creo que ya el proceso de transformación no viene a través de la política no está representando la conciencia. Y por eso que es importante, especialmente a los que somos quizás más adultos o a profesionales jóvenes que van a tener hijos, preocuparse de que la orientación sea hacia una educación a la conciencia. Todo tiene que ir orientado hacia la conciencia, tal como dice Gastón Sublet, de Claudio Naranjo, etc. Y ese es el gran cambio que ya está llegando, y ahí tienen que aparecer líderes conscientes en todas las áreas. En el área de la salud tiene que dejar de ser una salud orientada a los números, a las cifras, al ganar dinero. Tiene que ser una salud orientada a los pacientes, digamos, a sanar a las personas. Y así todo, la política, las leyes, la educación, la tecnología. También la tecnología muchas veces está orientada, principalmente la ciencia, al dinero y no a la conciencia.
pero yo lo veo bien positivo también, claramente son los medios de comunicación masivos que siempre muestran una parte, porque esa es la parte que vende, lamentablemente, que es la oscuridad, principalmente el miedo. El miedo es el principal enemigo que tenemos los seres humanos porque nos impulsa mentalmente y es como un implante que nos coloca en el cerebro y eso de partida nos disminuye el sistema inmunológico y todo. Entonces tenemos que empezar a despertar, tal como esta revelación, a darnos cuenta, abrir más los ojos y darnos cuenta que somos mucho más de lo que somos, de que no podemos seguir solamente sobreviviendo en esta vida y llegar a viejo y decir, a ver qué es lo que hice, sí, bueno, fue buen papá, fue buen abuelo, dejé una herencia y chao. Yo creo que hay una tremenda posibilidad y ahí volvemos de nuevo a lo anterior. Cada uno tiene su propia misión de entregar lo mejor, los papás a los hijos, los educadores, los profesionales, quizás la publicidad también, orientarla también un poco más al desarrollo de la conciencia en términos de los productos, los servicios, los abogados, los doctores, todos los profesionales de todo tipo o no profesionales. Y en eso estamos. Yo creo que el gran cambio que se está produciendo hoy día, que se habla de cambio de transformación, por un lado es la transformación del planeta, que es un cambio de era, y también hay un cambio de civilización, porque estamos saliendo ya de una estructura muy mental, muy racional, a una estructura mucho más intuitiva y mucho más relacionada con la esencia, con la conciencia. Entonces la tarea de cada uno de nosotros es profundizar qué significa desarrollar la conciencia y qué significa el cambio de energía. Eso, y como yendo de lo que dices tú, Eddie, que yo encuentro que es muy importante entender que todos nosotros somos líderes, que no hay que esperar a que salga este líder político de que nos va a liderar en este cambio, sino que el cambio parte por nosotros y que da lo mismo la edad que tengamos, que cuál sea nuestra condición socioeconómica, nuestro estatus, todo da lo mismo. Todos podemos ser líderes. Yo a mis 21 años me siento un líder y acá estamos con Seba generando este espacio hermoso y tú, Eddie, a tu edad, digámoslo en esto, Sobre 60. un líder tremendo. Y ahora Jack se está convirtiendo en un líder. Nabil, otro líder. Y acá, y nuestra idea con estos seminarios es que toda la gente que viene y que nos ve y que participa con nosotros, que no se vaya simplemente de mero observador o espectador, sino que salgan con estas herramientas de las que estamos hablando y que se conviertan en esos líderes espirituales. Que la siguiente vez que vean en su trabajo a alguien hablar mal de la otra persona, oye, digan, no, eso no se hace porque eso es una vibración baja, eso causa odio. ¿Saben qué? O sea, hablemos bien de los otros, querámonos. Y con eso yo creo que podemos dar el pase a la segunda parte de nuestro seminario. Dale tú. Jax quería decir algo antes que pasemos a la parte de los grupos. Perfecto. Una cosa muy corta, ¿no? Que compartiendo absolutamente esto, el rol de cada uno y que la gracia de la tecnología es que podemos estar hoy día, por ejemplo, en esto, y que los liderazgos de cada individuo se hacen mucho más potentes que lo que habrían sido hace 30, 40, 50 años. Esa oportunidad la tenemos. Claro. Pero no puedo dejar de pensar que tenemos que exigirle más a los políticos de todas maneras. Siguen estando ahí y tienen una influencia tremenda. Los comunicadores también. O sea, yo no creo que por los próximos años podamos decir, da lo mismo qué presidente tenemos, ni qué senado tenemos. Yo soy uno de los viejos aquí, pero sigo pensando que los países lo siguen manejando finalmente a quienes le damos un voto, y por más que nosotros tenemos un rol muy importante, uno de los roles importantes sería poder encontrar gente que nos dirigiera con mejores vibraciones, justamente, mejores energías. Yo creo que estoy convencido que es así. Y es lamentable ver cómo la gente que tiene más influencia en las decisiones finalmente que afectan a todos los seres humanos, las motivaciones por las cuales están movidos. La sección de grupos, para los que no estuvieron en el seminario pasado, lo que hacemos ahora es dividirnos en grupos de 6 a 8 personas en las que podemos compartir, podemos conversar sobre lo que nosotros acabamos de hablar, sobre las revelaciones, conocernos en comunidad y luego, después de esta sección de grupos, podemos compartir, las personas que quieran compartir pueden escribir en el chat y van a tener la oportunidad de compartirla al resto de la comunidad. Sí, hola Loreta, ¿de dónde nos acompañas? De Santiago de Chile. Estoy con mi hija, María Anaís.
Hola, hola Ámbar. La verdad es que me gusta mucho, muchas gracias por lo que están haciendo, escucharlo. En este compartir del grupo aparece algo muy, muy potente, yo creo que más se expresa en la cuarentena todavía, esta cosa del orden, desorden. Alcanzamos a hablar un poquito ahí porque hubo unos problemas de conexión, entonces, y también Eddie nos planteaba la posibilidad de ir poco a poco, como en el día haciendo pequeñas pausas entre un momento y otro del día para poder tomar para sí mismo lo que uno es, estar conectado con la esencia. La verdad es que me gustaría agregar, como este proceso, hablaban de esta dualidad del bien, del mal, de cómo poner luz durante el día, y desde un espacio muy, muy sutil, ¿no? Quisiera aportar, yo creo, en esas tomas de conciencia y a propósito de la revelación, este ser consciente del todo, que bastante difícil es ya estar en el todo, pero creo que un aporte también es ir haciendo pequeñas tomas de decisiones. Decido, me voy en el desorden, me voy en una comida rápida, me voy en una pelea. No es que no voy a tener rabia o no voy a tener tristeza, pero puedo decidir qué hacer con eso, puedo decidir qué hacer con la rabia, puedo decidir qué hacer con la tristeza, puedo decidir, ok, no, tengo que trabajar, tengo que cocinar o cuidar críos o lo que sea, pero puedo decidir, ok, voy a ordenar un poco, tal vez no puedo tener todo impecable. Son cosas que de alguna manera es conservar nuestra luz, conservar nuestra propia esencia. En la conciencia, para ponerlo en el contexto de lo que ustedes han planteado hoy día, en el contexto y en la conciencia de esta dualidad que planteaban como el bien y el mal, o podemos poner otros nombres, yin y yang, Claro. etc. Los nombres al final son intercambiables y yo quisiera complementar lo que tú dices con, primero, aporte increíble y complementar con que una de las cosas más lindas que tiene la vida es que todos los días nos levantamos y tenemos la oportunidad de hacer algo distinto, de hacer algo mejor y de que cuando nos equivocamos y nos caemos no pasa nada porque nos podemos levantar. Entonces tampoco echarnos a morir cuando puede que tengamos la pieza desordenada hace 2 semanas, puede que yo lleve comiendo McDonald's 1 año y eso no significa que yo mañana no pueda empezar a no comer McDonald's. Eso para mí es una de las cosas más lindas que tiene la vida. Muchas gracias, Loreto, por participar, por sumarte, por contribuir, y ahora le vamos a dar el pase a Pancho. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí, de verdad. Mira, en el grupo coincidimos en varias cosas. Primero, que, como dice un gran filósofo, no hay nada más poderoso en la vida que una verdad a la cual le ha llegado la hora. Por lo tanto, no se trata siempre de coincidencia. Existe un orden en el universo, existe un orden que es perfecto, el cual se va a establecer independiente de la voluntad del ser humano. Creemos que definitivamente el bien es mayoría, ya que se habla mucho del bien y del mal. El bien es mayoría, como decía un querido amigo, mi querido amigo Facundo Cabral, decía que una bomba hace mucho ruido, pero nadie escucha las millones de caricias que hay en el mundo, que están construyendo. No nos quedemos con lo aparentemente malo. Ahora, vivimos en una época en el mundo en que estamos viviendo un cambio que es extraordinario. Pero vivimos un mundo que, si lo valoramos correctamente, debemos considerar que presenta un fenómeno simultáneo, 2 fenómenos simultáneos. Uno de destrucción y otro de construcción. Porque el orden actual va a ser enrollado porque uno nuevo se tiene que desplegar en su lugar. Pero para que nazca el nuevo, tiene que morir el viejo. Y todo nacimiento es doloroso. Cualquier mujer de las que está aquí, preciosas todas, que han tenido hijos, saben que al momento de parir a un hijo tiene el dolor de parto. Pero todos quienes estamos al lado de esa mujer estamos felices porque tiene ese dolor. Porque ese dolor, ¿qué está anunciando? La llegada de una nueva vida. Lo que está sufriendo hoy la humanidad, todos estos dolores que se han multiplicado de una manera extraordinaria, son el preludio natural del nacimiento de una nueva era, de un nuevo ciclo de poder humano.
Por lo tanto, estos dolores tenemos que superarlos, porque son parte del crecimiento. Antes de que salga el sol, el gallo canta. Es el único que ha percibido al sol, el único. Pero en la medida que va saliendo el sol, empiezan a aparecer más pajaritos cantando. A las 12 del día, amigos míos, todos van a cantar. Así Ahora es, somos Pancho. pocos. Aparentemente somos pocos los que estamos en este mundo, en estas cosas, pero créanme, la mayoría es absoluta. Gracias, Pancho. Ahora entendemos de dónde viene Nabil. Gracias por la reflexión. Gracias a ustedes. Lindo Pancho Amenábar, dicen. La verdad que muchas gracias. Le vamos a dar la pasada a Cintia, que va a ser la cuarta, antes de nuestro último participante. Cintia, a ver, solicita. Si queremos subir o elevar la vibración en un momento en que nos sentimos con vibración baja, que puede ocurrir en cualquier momento por cualquier tipo de situación, como decía una que habló anterior, por peleas, por discusiones, por mensajes que vienen de la televisión. En mi caso, hablando de mi persona, como yo les contaba, yo trabajo con personas con problemas y todo el tiempo me mantengo escuchando problemas. Entonces, una de las formas a la que yo voy y uso para elevar mi vibración es el ejercicio. Troto en la mañana, 5:30 de la mañana, para mí es un regalo ver el amanecer, ir dando gracias a todos los elementales, al cielo, a la tierra, al aire. Me siento en un árbol a meditar, hago yoga. Es una forma en que he encontrado yo, junto a la respiración consciente, de vez en cuando, cada vez que termino con una persona y viene otra persona a mi consulta, trato de hacer una respiración consciente de 3 minutos, solo 3 respiraciones. Y créanme que entro al centro, porque no es fácil mantenerse en un trabajo en el cual todo momento tú oyes solamente problemas. Y sin embargo, llega la noche y me siento en paz. Pero parte de eso, creo yo, es que cuando estoy con las personas, me entrego por completo. En ese momento es la persona y yo, su alma y la mía. Y cuando sale la persona, me olvido de esa persona. Es decir, hago como un corte. No me quedo anclada en el problema de esa persona. Porque pienso, como habíamos hablado antes, que cada ser está en su propia película de aprendizaje, en su propia Matrix. Y creo que un respeto de un ser humano a otro es permitir que el otro viva lo que tiene que vivir. Eso. Muchas gracias, Cintia. Vamos a pasar a don Marco, que es un favorito de la comunidad. Ya, en tan solo 2 seminarios ya se posiciona como un favorito. Desde Punta Arenas. Saludos desde Punta Arenas. Y ahí a mi amigo Luis, que también está conectado en off. En el grupo empezamos a ver las preguntas en forma inmediata, sin alguien puntual, sino que iban dando pinceladas. Y por ejemplo, cuando lo que nos baja, en este caso, la energía, la gente negativa, las noticias, el desorden, el exceso de trabajo, ¿ya? En general, la farándula, las personas tóxicas. Lo que nos da energía, se hablaba de la conexión, hablar con gente, hablar con los amigos, nuestras mascotas, la naturaleza, ¿ya? El sembrar, la risa, el humor. Luego, ¿qué hacemos cuando, en general, cuando nos baja la energía? Y se habló de encender la pineal, el corazón, ayudar a la gente, orientar los pensamientos, meditar, tomar café, comer torta, tomar el sol. Pero hablamos otra vez, pero lo llevamos a algo más concreto. ¿Qué hacemos en el día a día? ¿Qué pasa cuando hay alguien, no sé, yo les ponía el ejemplo del banco? Si estamos en el banco y la persona está adelante o está atrás, cerca de nosotros, y está intoxicando el ambiente, reclamando, porque algo le pasó. ¿Qué hacemos para que no nos robe energía y nosotros elevar la energía de lo que está pasando? Entonces lo que se llegó como conclusión de que primero no tenemos que entrar en la sintonía de esa persona que está en conflicto. Ahora yo generalmente no llamo tóxica a la gente porque cada una tiene su visión de vida y llega a eso por algo. Entonces, claro, para mí puede ser tóxica, pero para otros no. Entonces prefiero no catalogarlo o meterle un juicio. Pero sí algo con conflicto. Entonces yo lo que, de cierta forma, se hablaba ahí de que
para poder salir de esa situación de conflicto, primero tengo que centrarme en mí, elevar mi vibración, elevando mi amor, y posterior proyectárselo a la persona. Si yo se lo proyecto a la otra persona, lo que hago es automáticamente aumentar la vibración. Quíralo o no lo quiera. Así es. Entonces ahí yo evito que me roben, y más encima les entrego ese amor incondicional, elevando totalmente mi energía y de la otra persona. Marco hizo trampa porque les habló de la cuarta revelación. Hiciste trampa porque esa es la cuarta revelación. Así que, sí, pero qué mejor momento. Había que aterrizarlo un poco. Así, no, es una broma, digo, es buenísimo porque toda esta segunda y tercera revelación hablan de entender nuestro momento histórico, en dónde estamos hoy día y por qué es tan importante entender de dónde venimos, de dónde proviene nuestro pensamiento, nuestra visión materialista, como hablaba Nabil en el seminario, de nuestro punto de referencia, en qué estamos enfocados, si estamos enfocados en los pases del basquetbolista, o si vamos a ver el gorila que está bailando ahí, que nos dice, mírame. Y nosotros todos estamos viendo el gorila. Y algo que yo voy a sumar, que es que yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de acelerar esa frecuencia. Y quiero agradecerle específicamente a Pancho por lo que dijo, que es algo tan lindo, que a veces uno siente tanta presión en este camino de cambiar el transcurso de la humanidad o de cambiar el camino de nuestros seres queridos. Y como dijo Pancho, hay veces que uno lo único que puede hacer es dar lo mejor de uno, pero no tiene que irse a dormir con el estrés o la ansiedad de que si lo hizo bien o lo hizo mal. Tan solo tenemos que enfocarnos en, como dijo también Marco, en subir nuestra energía. Y esa fue la trampita porque la siguiente revelación habla de cómo llenamos nosotros nuestra energía porque está enfocada 100% en la relación entre los seres humanos. Así que la tarea que yo les dejo a todos como comunidad, antes de que nos metamos a ver esas relaciones tóxicas o cómo hacerlas positivas, es ver cómo nosotros nos nutrimos de energía en todo lo que no son las relaciones humanas. Como hablamos con Cintia, en todo eso que podemos hacer nosotros para llenar nuestro vasito de energía, hacer lo que fluya, para que cuando tengamos relaciones con humanos, con personas que naturalmente hay relaciones negativas, estemos con suficiente energía para nosotros no salir dañados de esa y podamos ayudar. Así que yo los dejo con esa tarea. Bex, si quieres dar unas últimas palabras. Sí, yo me quedo mucho con lo que decía Loreto, que es como, a veces este concepto de la energía puede ser como un concepto extraño, pero me gusta que hablaste de las decisiones, y que para el que se le hace extraño este concepto de energía, entender que son las decisiones que uno toma, que uno en todo minuto tiene la capacidad de tomar una decisión. Ok, ¿agarro el celular o no agarro el celular? ¿Como esto o no como esto? Y así son esas decisiones simples, que no es algo tan complicado, que uno va tomando poco a poco para ir en el fondo como llenando nuestro vasito o empezando a entender esta energía. Y con eso aprovecho de me gustaría que nuestros panelistas dijeran unas palabras de cierre. A ver, ahí. Vale, mira, súper cortito. Es también una reflexión de que por lo general siempre vemos el tema de la energía desde afuera, sobre qué nos quita siempre persona o alimentos, pero hay algo que en lo personal a mí también me cambió la vida y tiene un gran porcentaje en lo que te puede elevar o bajar la energía, y son los pensamientos. Hablamos de las relaciones humanas, pero la persona con la que mayor tenemos relaciones con nosotros mismos. Entonces, ser consciente en cómo nos hablamos, qué pensamos al primer segundo en que nos despertamos en la mañana. Cuando me estoy duchando, ¿qué estoy pensando? ¿Estoy pensando en la reunión? ¿Ya me estoy estresando por el tráfico que voy tarde? Entonces, ¿qué energía me estoy construyendo a mí mismo? Entonces, cuando yo partí con el tema de los pensamientos con un libro que se llama El Poder de la Hora, que es de Eckhart Tolle, que ahí me entré en el mundo de los pensamientos y en verdad eso me cambió. Eddie ahí dio una pincelada sobre el tema de los pensamientos. Es increíble, nosotros como personas tenemos entre 70.000 y 80.000 pensamientos diarios. Y el 90% de los pensamientos que yo voy a tener, el 90% de los pensamientos que voy a tener mañana son los mismos que tuve hoy. Entonces, estamos haciendo una proyección de nuestra vida. Entonces, eso también es como una trampita de cómo ganar energía y estar consciente de cómo podemos bajarla, que es qué pensamiento estamos teniendo, cómo nos hablamos. Eso. Gracias, Nabil. Vamos a darle la oportunidad a todos de que saquen su micrófono, como lo hicimos la otra vez, para que hagamos un adiós grupal. Así que ahora es el momento de que pongan su micrófono, nos despidamos todos. El poder del aquí y el ahora. Chao a todos. Chao. Gracias. Por abrir mi micrófono. A ver,
Voy a sacar una foto. Gracias, Un abrazo grande a todos. Chao, energía. Para todos. Chao. Estamos en Instagram. Nos vemos dentro de